En Arica, 95.3. En Iquique, 103.1. En Antofagasta, 88.9. En Calama, 91.1. En Vallenar, 94.3. En Copiapó, 101.7. En La Serena, 89.5. En Coquimbo, 89.5. En Ovalle, 98.1. ADN 91.7. La verdad con todas sus letras. Las noticias del mundo están en la prueba de ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. 7 de la tarde con 30 minutos. Vamos a profundizar en lo que está pasando en Estados Unidos con los primeros días de gobierno del presidente Donald Trump, con ya varias polémicas, información que ha surgido respecto a problemas prácticamente diplomáticos que ha tenido con algunos gobernantes. El caso que más ha llamado la atención, por supuesto, es lo que ocurre con México, por todo lo que tiene que ver con el anuncio del muro y otros. Pero bueno, vamos a conversar a esta hora de la situación que se está viviendo en este tema de relaciones internacionales. Estamos ya con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esta comunicación. Buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes. Partamos, Jorge, a ver, una pregunta general, ¿no? ¿Cuál de todos los temas que hemos ido conociendo, porque además sabemos que se han firmado varios decretos ejecutivos, que hay varios anuncios, ¿cuál le parece el más relevante o el más complejo de los que se está delineando desde el nuevo gobierno de Donald Trump? Sin duda me parece que el más complejo, por las consecuencias que ha tenido inmediatas, fue el decreto estableciendo restricciones a los inmigrantes y refugiados por 90 días de ciertos países como Irak, Irán, Libia, porque es de las primeras medidas que vemos del presidente Trump que ha tenido efectos concretos y directos en las personas, porque algunas de las otras medidas que ha anunciado a través de estas órdenes ejecutivas todavía están a nivel de anuncio, de amenaza, más que tenga hoy día un efecto concreto. Claro. Ahora, sin duda, todas son tremendamente complejas y podremos ir revisándolas a lo largo de la conversación. Claro, pero quedémonos con esa porque ha generado, bueno, lo dices, ¿no? Comienza a aplicarse de manera inmediata, por lo tanto, eso ha impedido la entrada a Estados Unidos a mucha gente, incluido gente que es residente de Estados Unidos, que tiene green card, que salió de su país y ahora no puede volver. Hay ya reacciones de Naciones Unidas, de líderes internacionales. ¿Qué posibilidades tiene de mantenerse esto? Sí, la verdad es que Trump ha sido hábil políticamente de hablarle a su base electoral y al ciudadano americano, que en general en la elección dijo: a mí me interesan los asuntos domésticos, que eran básicamente tres: la situación económica, el tema migratorio y la reforma a salud. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la forma y las medidas para atacar esos problemas ha sido errónea. Y en el caso concreto de la limitación al ingreso de personas de esos países a Estados Unidos, tiene distintas complejidades. En primer lugar, lo que se ha demostrado que es una medida tremendamente improvisada, porque no ha quedado claro cómo se aplica, a qué personas. Claro. Pongo un ejemplo, estamos hablando, en el caso, pensemos, los estudiantes universitarios del college, donde se ha estimado que alrededor de 20.000 estudiantes universitarios se han visto afectados por esta medida. Pensemos los que venían viajando en avión, procedentes de estos 7 países, que llegan y tuvieron que prácticamente de manera inmediata ser deportados. Por lo tanto, en esta acción yo creo que el presidente Trump ha demostrado una medida irreflexiva, sin ninguna deliberación y que no se han medido las consecuencias. Y es así como en algunos estados, algunos jueces federales han logrado detener la deportación, y lo que se discute hoy día en Estados Unidos es que esta medida básicamente viola, es una medida discriminatoria y arbitraria, porque se establece una prohibición solo en razón del origen de las personas, de su nacionalidad, y además personas que, por haber obtenido la visa o la green card, ya han pasado por una serie de filtros y evaluaciones y revisiones de antecedentes. Exacto. Por los propios organismos de Estados Unidos. Entonces,
Imagínate una persona de Green Card, que es un proceso largo de años, y que de un día para otro se le prohíbe el ingreso a Estados Unidos. O sea, hay gente que ha hecho su vida completa en Estados Unidos. Exactamente. Hay casos como el de, la otra vez señalaban el caso de un doctor de uno de estos países que lleva 20 años trabajando en un hospital prestando servicios en Estados Unidos. Pensemos los académicos que son profesores en las universidades. A mí me tocó estudiar en Nueva York y yo tenía una serie de compañeros que eran de origen iraní, iraquí, sirio, y de un día para otro esas personas vienen a estudiar su próximo semestre y están en una absoluta incertidumbre. Me parece que en esta medida ha sido muy desafortunada, muy improvisada, ha generado además una profunda división en el propio Departamento de Estado americano, y esperemos que se logre enmendar el rumbo en esta administración y no seguir con este tipo de medidas y decisiones. Sí, claro. Hola Jorge, buenas tardes. Bueno, hola Gerson. La verdad es que es muy difícil leer el fenómeno Trump en el poder, lleva más polémicas que días en el poder. Da la sensación de que está traumatizando internamente a Estados Unidos con este tipo de medidas, que está violando, está transgrediendo mecanismos ya establecidos, está tensionando también con sus intervenciones y llamados incluso las relaciones internacionales, está dañando la economía a nivel internacional, pero también de Estados Unidos, y sin ir más lejos, esta propia medida también daña un poco el mercado aeronáutico, las bolsas son muy sensibles a todo este tipo de situaciones, pero lo más complejo es cómo dibujar, cómo leer, cómo interpretar a alguien que parece totalmente temperamental, impredecible, pese a que se sabía que iba a ser así, pero ¿cómo asir este proceso? Sí, mira, me parece, Gerson, que esta medida, a diferencia de otras, ha sido muy concreta y ha afectado directamente, porque la posible guerra comercial con China, las medidas proteccionistas con México, todavía están a nivel de amenaza, de anuncio. Y algunos pensábamos que esta retórica, más bien de candidato, iba a ir moderándose en el tiempo, pero tampoco llevamos un tiempo tan relevante en su administración, pensemos solo 2 semanas. Por lo tanto, yo creo que aquí la principal conclusión es la incertidumbre que se ha ido generando. Y esa incertidumbre ha hecho que los mercados sean volátiles, que han respondido negativamente frente a ciertos anuncios, pero también positivamente frente a otras posibles medidas. Y vamos a tener que ir monitoreando si efectivamente estos anuncios, muchos de estos anuncios, logran concretarse, y cómo también el sistema institucional americano, que tiene mucho freno y contrapeso, donde el Congreso juega incluso un rol más relevante que el Parlamento nuestro, chileno, por las facultades que tiene, donde la Corte Suprema tiene muchas materias en la última voz, si eso efectivamente va a lograr moderar o no la acción del presidente Trump. Claro, es que esa es una pregunta súper importante que está ya surgiendo, porque se ha hablado mucho, o hay quienes han dicho, bueno, hay que esperar porque hay un sistema de balance de poder que va a hacer que las otras instituciones frenen un poco lo que pueda determinar Donald Trump, que ha sido bastante impredecible. Pero ¿es tan así? O sea, cuando vemos este tipo de determinaciones, ¿eso puede efectivamente ser revertido a nivel del Poder Judicial? Hemos visto algunas decisiones a nivel estatal, pero ¿cuánto es el poder que puede tener como en la figura de presidente para avanzar en un tema de estas características? Si nosotros miramos la historia más reciente respecto a las órdenes ejecutivas, que esta figura que tiene el sistema americano, donde el presidente tiene facultades para dar directrices, dar instrucciones al gobierno federal, esas órdenes ejecutivas no pueden ser contrarias a la Constitución o a las leyes. Y si nosotros vemos casos anteriores, como el presidente Obama impulsó una serie de estas órdenes ejecutivas, estamos hablando casi 40 por año durante sus 8 años, y la forma que tenía el Congreso, porque el Congreso no puede modificar esa orden ejecutiva, solo las puede modificar un propio presidente, pero la forma que tenía el Congreso era sacando una serie de leyes para entorpecer o dificultar la implementación de esa orden. El típico ejemplo era leyes que limitaran el financiamiento de órdenes ejecutivas que requieren, por ejemplo, un gasto, requieren un nuevo servicio público, mayor control, etcétera. Ahí tú tienes un ejemplo de cómo el Congreso puede jugar un rol. El segundo es que cuando estas medidas son contrarias a la Constitución, fundamentalmente con el tema inmigratorio se ha dado el argumento de que se podría afectar la libertad de culto que está establecida en la primera enmienda
de la Constitución americana o el debido proceso, porque estas personas ni siquiera tuvieron la posibilidad de defensa, ahí la Corte Suprema también tiene un rol muy relevante. Y finalmente, en materia comercial, que es el otro tema, estos anuncios de proteccionismo, no nos olvidemos también que los otros países pueden aplicar lo que se llaman las represalias comerciales. Es decir, si Estados Unidos incumple acuerdos como el NAFTA, que es el que está hoy día de moda y en discusión por su situación con México, México también puede imponer represalias comerciales que no van a tener la misma magnitud eventualmente las medidas de Estados Unidos, pero que sí afectarían la economía americana. Sí, Jorge, tú decías que lo único claro en todo esto es que hay un cuadro más o menos de incertidumbre, pero por mucho que existan estos switches, estos mecanismos de control, de autorregulación, de separación de poderes, de ponderación de poderes en la política norteamericana, lo cierto es que se prevén 4 años de una política interna trabada, 4 años de tensión internacional, ¿y qué consecuencias podría traer eso? No sé si se puede proyectar a esta altura, pero es lo primero que uno... Sí, disculpa, Gerson. Yo creo, Gerson, que acá hay algo muy importante que señalar, que a nivel doméstico, o sea, de política interna, Trump tiene menos libertades, porque la mayoría de las reformas internas, pensemos, bajar impuestos, eliminar regulaciones, mayor gasto fiscal, requiere pasar por el Congreso. El tema es que en su política exterior, el presidente, como figura americana, tiene amplias facultades en temas de comercio, de sobretasas, etc. Bélica también. Si Estados Unidos decide mirar hacia adentro, obviamente se puede generar un reperfilamiento del orden mundial, del orden económico, político, y ahí China está mirando eso con detención. Ahora, todo ese nuevo ordenamiento, reperfilamiento, tampoco se da de la noche a la mañana, porque aquí se sostiene que China podría tomar ese liderazgo, pero ese liderazgo no se produce repentinamente, porque los países también tienen sus propias circunstancias internas, también tienen sus relaciones diplomáticas y comerciales complejas con algunos países, y eso es lo que vamos a tener que nosotros ir viendo, si es que Estados Unidos efectivamente va a renunciar a ese liderazgo global, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que ha tenido hasta 7 décadas, donde ha promovido no solamente el libre comercio, sino también una serie de valores e instituciones a nivel del mundo, y cómo ese espacio va a ser cubierto eventualmente por otras potencias. Claro, estamos conversando a esta hora con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, respecto a todo lo que ha pasado con Donald Trump. Se ha puesto mayor atención en lo que tiene que ver con México, ¿no? El tema del muro, que es algo que se viene comentando desde hace bastante rato ya durante su campaña presidencial. Pero quería preguntarte sobre lo que pueda pasar con Medio Oriente, considerando que Trump adelantó que él era de la idea de reconocer o trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, es decir, reconocer a Jerusalén como capital de Israel, y que eso ha relanzado también la política de asentamientos de Netanyahu. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Cómo ves tú el panorama en ese sentido? Pienso que sin duda, si se hacen efectivas medidas de ese tipo, va a provocar una tensión con los organismos internacionales y multilaterales que han tenido un rol muy relevante en este tipo de crisis o conflicto en Medio Oriente. Sería validar prácticas que hoy día la propia ONU ha dicho que son ilegales. Y esa improvisación es peligrosa, porque si tú ves, volviendo a la prohibición de los refugiados e inmigrantes, los últimos atentados o situaciones terroristas en Estados Unidos no provienen necesariamente de esos 7 países a los cuales se estableció la prohibición. Entonces, si se va a continuar con esa improvisación o falta de medición de las consecuencias de los actos en Medio Oriente, obviamente puede terminar tensionando la región, lo que no es bueno para la región ni tampoco para los objetivos de seguridad que tiene el propio Estados Unidos. Y sin duda generaría un conflicto con todo lo que se llama el derecho internacional y los organismos multilaterales que cumplen un rol fundamental en la resolución de conflictos que se producen en estos países. Bien, Jorge Saad. Bueno, estaba buscando acá antecedentes para esta entrevista. Me encuentro con un tuit de una persona que parece bastante seria, Cristian Valenzuela, que dice que usted está de cumpleaños, ¿verdad?
Sí, Aprovechamos de feliz saludarlo. cumpleaños. Muchísimas felicidades y gracias por conversar con nosotros aquí en La Prueba de ADN. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Las noticias del mundo están en La Prueba de ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias.